Hola hijas de puta, soy la Multidani y voy a seguir leyendo la biografía de familiares que escribió mi abuelo. En este caso de uno de sus hermanos, o sea, otro tío abuelo mío, porque les recuerdo si no vieron entregas anteriores de esto, mi abuelo era mi bisabuelo, porque mi abuela se casó con su cuñado. Y este bisabuelo era muy artístico, como yo, y le gustaba escribir. Así que voy con la primera parte de su hermano. Diciembre 30, 1984, mi hermano Luis, José Luis Arauz, nació el 16 del 4 de 1916, falleció el 24 del 11 de 1979, a los 63 años. Siempre lo conocí medio loco, era el mayor de los 5 hermanos, ahora quedamos 2 solamente. ¿Hasta cuándo? Recuerdo haberlo visto venir de la escuela en Villa Lugano, bastante gordito, transpirando como un güey, pues había jugado un partido de fútbol. Por razones de la diferencia de edades, me llevaba 7 años. Nunca hubo entre nosotros mucha afinidad ni mucho contacto, pero procuraré ser lo más veraz que pueda en mi relato. Su carácter arrebatado, defecto de familia, le hizo que chocara muchas veces con nuestro padre. Odiaba a los caballos, al contrario de mi padre, y ese odio le ganó muchas polémicas con nuestro progenitor. Mi padre era un hombre ordenado y Luis era todo desorden. Así le fue en la vida. Dejaba todo tirado por el suelo y eso le acarreaba problemas. Cuando yo empecé a ir a la escuela, él ya había terminado y ayudaba en algunas cosas a mi madre. Cuando nos vinimos a Avellaneda tenía 17 años y empezó a trabajar como peón con mi viejo en La Negra, haciendo viajes de arreo de hacienda. Era medio revolucionario y no quería trabajar bajo patrón. Empezó a frecuentar una biblioteca del barrio y se hizo simpatizante del Partido Socialista, que en esos tiempos tenía mucho predicamento entre la clase trabajadora. Sumamente inteligente, llegó a ser un notable ajedrecista, llegando a ganar varias copitas y medallas defendiendo a Independiente o Racing en torneos de jerarquía. Amante de la música clásica, estudió el violín, pero nunca supe por qué dejó los estudios cuando le faltaba poco para recibirse en esa profesión. Practicaba lucha y levantamiento de pesas. Tenía un físico poderoso, aunque era medio petizón. Saraus. Tenía un amigo loco como él, el Toto Hyunshi, y practicando jabalina en San Lorenzo de Almagro mediante un ardid se robaron una jabalina. Luis salió para la calle y el Toto se la tiró desde dentro de la cancha y cuando cayó en la vereda se la tomaron con jabalina y todo. ¡Qué par de locos! Con esa misma jabalina casi matan a un tano que estaba regando la lechuga en su quinta. El Toto la tiró y la jabalina se incrustó en los pantalones del italiano que estaba agachado. Como los pantalones eran enormes, el tano salvó sus testículos y ni se dio cuenta del peligro que había corrido. Cuando venía a mi casa a las tardes, el Toto y otro loco como él se tiraban en el piso y ahí mateaban y se reían como lo que eran, unos locos. Como el trabajo en esa época era escaso, tuvo que hacer de todo. Changarín en el puerto, en el frigorífico Wilson, trabajaba 10 o 12 días por mes y cuando tenía un mango aprovechaba para cultivar sus aficiones por la música clásica. Me acuerdo que una noche me llevó al Teatro Avenida, el gallinero que valía $1 de esa época en 1942, y vimos un famoso ballet que danzaron Las Mil y Una Noches, una fantasía oriental donde se destacaba Ángel Eleta, un gran bailarín argentino, que acá no tuvo mucho éxito.
Sí, Ángel Eleta, lo he googleado. Sigo. El lago de los cisnes de Tchaikovsky, escrito Tchaikovsky con CH. A ver qué se ve. Tchaikovsky. Y otra que no recuerdo. Lo que sí recuerdo que yo me puse una ropa de Luis y él con un sobre todo viejo y los pantalones arrugados y sin saco. Qué pobreza teníamos. El gallinero era lo más barato que había, arriba de todo, en fin, eran otros tiempos. Gracias a él me hice simpatizante de River. Fue lo mejor que hizo por mí y me enseñó a jugar ajedrez. Después también se dedicó a pintar cuadros, ya dibujaba bastante bien. El violín lo dejó podrir y no era de él. Se lo había prestado la hermana de mi maestra de primer grado, lo que valdría hoy ese instrumento. Después que falleció nuestra madre, se fue a vivir con Horacio, el menor, y después se mudó a una piecita en la calle Mitre por Wilde. Vivía al lado de una gomería y un día ésta se prendió fuego. Luis estaba durmiendo la siesta y ni cuenta se había dado. Pasaba un amigo y le llamó la atención que la pieza de Luis estaba cerrada. Golpeó en la puerta y eso le salvó la vida. No tuvo tiempo a nada más que agarrar un poco de ropa y salir disparando, ya que las llamas entraban en la pieza y perdió todo lo poco que tenía. Pero lo que más lamentó fue las copas y medallas que había ganado en el ajedrez. El fuego no dejó nada, suerte que salvó su vida. Ya en ese tiempo trabajaba de diariero. Un reparto bacán, pues trabajaba 3 o 4 horas a la mañana y a la tarde descansaba. Cuando vivía en La Mosca, supe que había tenido una novia y después la dejó o lo dejó, y un buen día conoció a María, una gordita que atendía a un montón de hermanos, y terminó casándose con ella. Los primeros años fue todo bien. Nació la Mirta, a la que Luis adoraba porque era muy despierta e inteligente, y la llevaba a todos lados con él. María andaba siempre limpita, vestía bien y todo era normal. Después un largo silencio se interpuso entre Luis y yo, casi 14 años. Y un buen día un compañero mío, Atilio Naso, que trabajó junto a él en el mercado de haciendas de Avellaneda, se lo encontró en Wilde y Luis le preguntó por mí y quiso que nos volviéramos a ver en su casa. Con las reservas del caso me fui un sábado a la tarde con Horacito, su sobrino, mi papá, al cual había dejado de verlo cuando era un niño. Pasada la emoción del reencuentro, me sorprendió la vejez física de Luis. María ya no era gordita, era gordaza. Pesaba más de 100 kilos y además tenía una suciedad y un olor espantoso. Una sensación de abandono había en aquel lugar. La única pieza que tenían estaba sucia y con olor a potro. La Mirta ya era una señorita y había también un chico que nos fue presentado como otro hijo de Luis, Néstor, medio loco a consecuencia de haberse caído cuando bebé y recibido un golpe en la cabeza. Esa misma tarde Beatriz se fue a verlo y anoche Luis estaba grave. Para más desgracia, se largó un diluvio que llenó las calles de agua. Horacito y Mirta fueron a buscar unos remedios y se mojaron todos. La calle Mitre era un río. Ya salí de mi casa y cuando llegué a Mitre me tuve que descalzar para cruzar la calle y poder llegar a la casa de Luis. Esa noche nadie pudo dormir y el día siguiente vino a la cita a empezar el reparto de diarios. Nunca supe cómo lo hizo, sin conocer ningún cliente. Después me comuniqué con el sindicato de canillitas y al día siguiente vino un médico que confirmó el diagnóstico del médico de Luis. Había que colocarle un marcapasos sí o sí y allí empezó otra odisea para Beatriz y para mí. Hasta acá esta parte. Gracias por escuchar.